Bueno, pues vamos ya con proteínas. Concepto de importancia. El concepto ya lo sabéis, biomoléculas orgánicas, en este caso formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno siempre. Y aquí también nitrógeno y azufre. Importancia biológica. La importancia de las proteínas no solamente a nivel cuantitativo, puesto que después del agua, recordar que el agua es el componente más abundante de los seres vivos. Aquí tenemos el caso de una bacteria en el ser humano. Si quitamos el contenido hídrico, el siguiente componente lo constituyen las proteínas. Pero no solamente importancia cuantitativa, sino cualitativa, porque ya veremos que las proteínas están cubriendo un amplio abanico de funciones muy importantes y muy específicas. A diferencia, por ejemplo, de glúcidos y lípidos, que básicamente sus misiones son estructurales y energéticas, en las proteínas tenemos un abanico a cual más importante. Bien, las proteínas son también polímeros o macromoléculas formados por la unión de moléculas más sencillas llamadas aminoácidos, unidos mediante los enlaces peptídicos. Entonces tenemos que dedicarle una atención a los aminoácidos. Y aquí tenemos el esquema de un aminoácido que, como veréis, es un carbono unido a 4 cosas diferentes, con lo cual es un carbono asimétrico, que ahora se llama carbono alfa. ¿Y a qué está unido? Pues con este nombre, fijaros, a un grupo amino y a un grupo ácido, aminoácido, de ahí su nombre. Una cadena R, que puede haber 20 diferentes, y se completa con el hidrógeno. Las propiedades: los aminoácidos son moléculas solubles, y atención, al ser el carbono alfa asimétrico, también presenta isomería. Pero ahora, ¿qué cogemos de referencia en el carbono alfa? Recordar que en los monosacáridos cogíamos el OH del carbono asimétrico. Pues aquí vamos a coger el grupo amino. Grupo amino a la izquierda, configuración L. Grupo amino a la derecha, configuración D. Y aquí, ¿cuáles son los que se encuentran en la naturaleza, en las proteínas? Los L, ¿vale? Aquí recordad que los monosacáridos eran D, pues en aminoácidos L. Y la otra propiedad importante es que son sustancias anfóteras. Ya os adelanté cuando veíamos las sales minerales disueltas, los carbonatos y los fosfatos, que eran sustancias que formaban parte del sistema tampón. Pues aquí tenemos otro grupo de moléculas muy importantes que forman parte del sistema tampón. Son los aminoácidos, porque tienen la capacidad, según el pH del medio, de captar o ceder hidrogeniones para amortiguar aquellos cambios de pH, ¿vale? No nos vamos a detener aquí más porque ya lo vimos. Entonces, según el pH del medio, el aminoácido puede tener carga neutra, o puede tener carga positiva, o puede tener carga negativa, ¿vale? Se conoce como punto isoeléctrico, lo tenéis en los apuntes y haremos alguna actividad, ¿no? Punto isoeléctrico sería aquel valor de pH al cual los aminoácidos tienen carga neutra. Y esto es así porque hemos dicho, bueno, que hay R, pues 20 R pues, diferentes, ¿vale? 20 aminoácidos diferentes y bueno, aquí tenemos una representación. Me tengo que familiarizar, no me los tengo que aprender, no asustaros, ¿vale? Pero sí más o menos manejar y comprender. Los aminoácidos, fijaros que cada uno tiene un nombre, normalmente pues glicina, alanina, valina, leucina, ácido glutámico, lisina, etcétera, cuya representación son las 3 primeras letras. La primera se escribe con mayúsculas, que se pone aquí, ¿vale? En la abreviatura. En la zona así coloreada está la zona común, es decir, fijaros, el grupo amino, el grupo ácido, en todos, el hidrógeno, y lo que va variando es la R, ¿vale? Si me fijo en las R, pues puedo clasificar los aminoácidos en estos grupos que tenemos aquí. Hay otras clasificaciones, pero a mí me gusta esta, ¿vale? Aminoácidos alifáticos. Alifático significa cadena abierta, ¿vale? Neutros, cuando no aportan ni grupo ácido ni grupo amino. Ácidos, los que aportan, R aporta un grupo ácido, tenemos dos, el glutámico y el aspartico, ¿lo veis? Aportan un grupo ácido. Los básicos, el grupo R aporta un grupo amino, ¿lo veis? La lisina, la arginina, la asparagina, la glutamina. Aromática, la serina, la treonina, estos, los rositas, los rositas son neutros, ¿vale? No aportan ni ácidos ni aminos.
sí quería llamar la atención sobre la cisteína, ¿vale? Que tiene el grupo sulfidrilo, aquí, el SH. Muy importante para luego la estructura de las proteínas, ¿vale? Luego tenemos en verde los que en la cadena tienen un anillo bencénico, serían los aromáticos, fenilalanina y tirosina, y en moradito los que tienen una cadena cerrada, serían los heterocíclicos, prolina, triptófano e histidina. Bien, ¿cómo se unen los aminoácidos? Se unen mediante el enlace peptídico, que se forma, recordar que la configuración es L, empiezo con el grupo amino, se forma entre el grupo ácido del primer aminoácido y el grupo amino del segundo, con la consiguiente formación de una molécula de agua. Y aquí, marcado, tendremos el enlace peptídico, ¿vale? Que une el grupo ácido del primero con el grupo amino del segundo. Como aquí tenemos dos aminoácidos unidos, un dipéptido. Si tuviéramos tres, un tripéptido, así sucesivamente, hasta un oligopéptido, sobre 10, o sea, poquitos, entre 10 y 20, y si son muchos, polipéptidos. Aquí tenemos otra representación del enlace peptídico, ¿vale? La consiguiente formación de una molécula de agua, y decir que el enlace peptídico, siendo un enlace simple, se comporta como si fuera un doble enlace, aportando cierta rigidez a esta zona de la molécula. De tal manera que en la zona donde están los carbonos alfa se permite cierta rotación y aquí no hay libertad de rotación. Se pueden representar así, los enlaces peptídicos en planos, contenidos en planos que impiden cierta rotación en esa zona. Esta es otra representación. Y vamos ya a la estructura de las proteínas. Fijaros, según la secuencia de aminoácidos, vamos uniendo, aquí tendríamos un polipéptido, ¿verdad? ¿Veis las bolitas? El grupo amino en este extremo, el grupo ácido en el otro, ¿vale? Este sería el grupo amino del primer aminoácido, después tendríamos el polipéptido y este sería el grupo ácido del último aminoácido. Bien, aquí hay una secuencia, glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutámico, etc. Pues según la secuencia, así vamos a tener los siguientes niveles estructurales, porque aminoácidos, los aminoácidos alejados van a reaccionar entre sí. Reaccionan entre sí plegando, esta sería la secuencia de aminoácidos, plegando la cadena en lo que se conoce como estructura secundaria. Hay dos conformaciones más probables, que es la hélice y la beta plegada. La hélice es más frecuente que la beta plegada. Los enlaces que estabilizan esta estructura son puentes de hidrógeno, aquí los tenéis. La estructura, o sea, la cadena peptídica con zona de beta plegada o hélice adquiere una conformación espacial porque continúan las interacciones, se van estableciendo interacciones entre los diferentes aminoácidos alejados. Por ejemplo, aquí tenemos un puente disulfuro que lo aporta la cisteína, recordar, ¿no? Entonces, si hay cisteínas, pues se formarán estos enlaces. Según la distancia a la que estén, se formarán más o menos. Entonces, la estructura terciaria la estabiliza diferentes enlaces, puentes disulfuro, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, etc. Adquiriendo ya una conformación tridimensional que ya puede ser funcional. Repito, esta estructura terciaria que contiene a su vez la secundaria, ¿vale? Estabilizada por estos tipos de puentes. A este nivel ya hay muchas proteínas que son funcionales, pero hay otras que necesitan de la participación de otras cadenas peptídicas. Es el caso de la hemoglobina. En este caso se habla de estructura cuaternaria. El ejemplo, pues vamos a poner dos ejemplos que nos van a servir, ¿no? Y así ya nos sirven para un poquito más adelante. Va a ser la hemoglobina, que es la proteína fabricada dentro de los glóbulos rojos y cuya misión es transporte de oxígeno. Y otra que vamos a poner son las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son proteínas también globulares, aunque tiene esta forma característica en Y, pero su configuración, su dominio estructural es globular. Estas proteínas tienen
Una estructura muy característica que ha ido muchas veces en selectividad, esta estructura en Y, formada por dos cadenas pesadas, las azules, y dos cadenas ligeras, las verdes. Estructura cuaternaria, por tanto, ¿vale? Inmunoglobulinas o anticuerpos. Función, ya la veremos en el último tema, fabricadas por los linfocitos T, ¿vale? Bueno, aquí la tenemos en visión de conjunto, estructura primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Es muy importante que la configuración que va adquiriendo la proteína depende de la secuencia de aminoácidos, ¿vale? Depende de la secuencia de aminoácidos. Y me gusta poner el ejemplo de una hemoglobina defectuosa, y es la responsable de la anemia falciforme. La anemia falciforme se debe a una hemoglobina en la que en las cadenas, hemos visto aquí, la hemoglobina está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, pues en las cadenas beta solamente un aminoácido mal colocado, uno de los 200 y pico que tiene, solo uno, un aminoácido es como si nos viniéramos a la primaria y quitamos uno, una bolita y ponemos otra. Pues eso repercute en la estructura final, de tal manera que la hemoglobina ya no trabaja bien, ya no transporta bien el oxígeno, y por eso se habla de anemia falciforme, ¿vale? Esto lo volveremos a ver en el tema de genética. Un solo aminoácido. ¿Y por qué está mal colocado? Está mal colocado, pero esto lo veremos, repito, más adelante. Está mal colocado porque es la consecuencia de una mutación puntual, ¿vale? Bien, la estructura, que quiero poner de manifiesto la importancia de la estructura de las proteínas. Estructura que depende de la secuencia de aminoácidos, y de su estructura depende su función y depende sus propiedades. Aquí tenemos un resumen de la estructura de los 4 niveles. Repito que en la estructura cuaternaria no todas las proteínas tienen por qué tenerla, ¿vale? La primaria hace referencia a la secuencia de aminoácidos, los enlaces son los peptídicos. La secundaria y terciaria es la conformación que adquiere la cadena peptídica, ¿vale? Estabilizada por puente de hidrógeno, interacción hidrofóbica, puente de sulfuro, ¿vale? Y la cuaternaria, para hablar de cuaternaria hace falta ya la intervención de varias cadenas, ¿eh? Es asociación de varias cadenas, que se llamarían subunidades, ¿no? Bien, las propiedades dependen de la estructura, ¿vale? Y esas son, pues fijaros, el que sean solubles o no depende de la estructura. Y es que hay dos dominios estructurales. El dominio globular, si la proteína es globular, las proteínas globulares son solubles, como es el caso, el que nos ha salido antes, la hemoglobina y las inmunoglobulinas o anticuerpos son solubles porque son proteínas globulares. Y si su dominio es fibrilar, las proteínas son insolubles, ¿vale? Y estas son fundamentalmente de función estructural. Bien, de la estructura va a depender su función, ¿eh? De ahí la especificidad de las proteínas. Vamos a ver que las proteínas cumplen un amplio abanico de funciones y están relacionadas con la estructura de la proteína, ¿vale? Al estar formadas por aminoácidos también forman parte del sistema tampón. Y la desnaturalización, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué se entiende por desnaturalización? Se entiende la pérdida de la estructura, ¿vale? Recordar que la estructura está estabilizada por enlaces químicos, ¿eh? Puente de hidrógeno, Van der Waals, disulfuro, etc. Pues bien, si alteramos las condiciones que hacen estables esos enlaces, por ejemplo, alterando el pH o la temperatura, esos enlaces empiezan a romperse. Y si se rompe, la estructura se va deshaciendo, ¿eh? Como si fuese una madeja que se va desenrollando, quedando la cadena peptídica, ¿vale? Porque los enlaces peptídicos no
se alteran con la desnaturalización. ¿Vale? Bien, esto es así que, bueno, según la alteración del factor, si alteramos pH o temperatura dentro de unos límites, si lo alteramos dentro de unos límites, la proteína puede volver a su estado nativo, ¿vale? Pero si sobrepasamos estos límites, ya la desnaturalización es irreversible, ya no se puede recuperar. Es lo que ocurre cuando freímos, por ejemplo, un huevo, ¿eh? Lo que le llamamos clara del huevo, en realidad es una proteína, una ovo, se llama ovoalbúmina, una proteína con función de reserva, que es aquí, la veis aquí como translúcida, ¿vale? Es soluble porque es una proteína globular, pero al calentarla se vuelve insoluble. ¿Lo veis? O en el caso de otra proteína de reserva, la caseína de la leche, aquí lo que hacemos es alterar el pH, es decir, si le añadimos a la leche un ácido, un chorreón de limón o de vinagre, pues ocurre lo que nosotros le llamamos cortar la leche, se corta la leche, pero en realidad su proceso técnico es que se está desnaturalizando la caseína, que es la proteína de la leche, y de manera irremediable. Esta es la base de la fabricación del yogur, kéfir, queso, etc. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos lo de la renaturalización. Si no se superan ciertos límites de pH o de temperatura, se puede recuperar la conformación nativa. Y vamos ya con la función. Hemos dicho que ejercen funciones específicas porque dependen de su estructura. Y aquí tenemos un amplio abanico, ¿vale? Fijaros que esto contrasta un poco con la simplicidad en funciones de glúcidos y lípidos, que básicamente eran en función energética o de reserva y estructural. Aquí tenemos un abanico, esto es un ejemplo nada más de algunas para que nos hagamos una idea y de las que nos pueden servir. Tenemos proteínas que son hormonas como la insulina o el glucagón, que intervienen en la regulación de la glucosa en sangre. Tenemos proteínas de defensa, lo que nos ha salido antes, las inmunoglobulinas o anticuerpos, también fibrinógeno y trombina. Tenemos esta de función estructural y de función contráctil, estas tienen dominio estructural fibrilar, por tanto son insolubles, porque es la conformación que interesa para cumplir su función. Entre las estructurales tenemos el colágeno o la queratina. En las contráctiles, actina, miosina y tubulina. La actina y miosina, función importantísima, son las responsables de la contracción muscular. Y la tubulina ya la veremos que es una proteína que forma los microtúbulos del citoesqueleto. La función de reserva, pues los ejemplos que hemos visto antes, la ovoalbúmina, la caseína de la leche, aquí la glutenina del trigo, el famoso gluten, ¿vale? Sustancia de reserva en semillas. De transporte, pues la hemoglobina que hemos visto antes, o proteínas que transportan lípidos en sangre, lipoproteínas, y las enzimas. Las enzimas son un grupo de proteínas que le vamos a dedicar en el siguiente vídeo, por la importancia que tienen, y es que son las responsables de que ocurran las reacciones químicas en la célula a las condiciones de presión y temperatura a las que se da la vida, ¿vale? Que son relativamente bajas. Entonces están ocurriendo, las células, me escucharéis muchas veces decir que una célula es un nanolaboratorio en el que están ocurriendo reacciones químicas complejas que no serían posibles a estas presiones y temperaturas si no fuera por la intervención de estas moléculas, enzimas, que las hacen posibles. Por eso se dice que su acción es catalizadores. Las enzimas son biocatalizadores. Y con esto lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo vemos las enzimas.